Ok, un nuevo video, entonces ahora vamos a hablar de enfermedad pericárdica. Ok, en enfermedad pericárdica, la primera que vamos a hablar es de pericarditis. Ok, ¿qué es pericarditis? La pericarditis es inflamación del pericardio. Prefiero ponerles una imagen para explicarme un poco mejor, porque hay varias confusiones con este tema. Aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Vamos a ponerle como amarillo el pericardio inflamado alrededor del corazón. Ok. Entonces tenemos el pericardio inflamado alrededor del corazón. ¿Qué es lo que pasa? Una pericarditis, tengo el pericardio inflamado, pero no necesariamente tengo líquido en estas partes entre el pericardio y el corazón. No necesariamente tengo una efusión. Puedo tenerla, o sea, puedo tener una pericarditis con efusión o puedo no tenerla. Puedo tener una pericarditis sin efusión. Entonces, ahí va a estar pues todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a detectar para la pericarditis. Ya les explico por qué. Primero, en causas. ¿Cuáles son las etiologías? Son múltiples. Múltiples. Ok, por ejemplo, ¿cuáles son etiologías importantes? Idiopática. Lo más común no se determina una causa. La causa luego idiopática más común es las infecciones virales, por ejemplo, infecciones por virus como Coxsackie, COVID-19 también se ha determinado que causa pericarditis y pues decenas y decenas de virus también causan pericarditis. Puede ser urémica, tengo un paciente que tiene falla renal, es manejado por diálisis, se saltó 3 sesiones de diálisis y cuando vas a ver tiene un dolor así en el pecho, pero que mejora con irse hacia adelante y le duele más con la respiración. Bueno, ya sí podemos pensar que puede dar una pericarditis. Las vasculitis también puede dar pericarditis. Lupus también te puede dar pericarditis. Diversos desórdenes del metabolismo, neoplasias y trauma. ¿Cómo van a ser los síntomas de una pericarditis? Como les dije, voy a tener un dolor en el pecho retroesternal, pero no es necesariamente tan parecido al de infarto porque el dolor es más punzante. O sea, en vez de ser un dolor opresivo, es un dolor punzante. Como les dije, puede variar. Por ejemplo, si toso o respiro, puedo sentir más o menos el dolor y mejora cuando me inclino hacia adelante. Y esos son los síntomas que voy a tener. Principal es dolor, ¿no? Dolor retroesternal. Puedo tener fiebre también. Puedo tener fiebre, puedo no tener fiebre. Y puede estar mejor o peor con movimientos, respirar. ¿Qué más en pericarditis? En el examen físico que voy a tener, al auscultar al paciente, voy a tener un roce pericárdico, es lo que voy a auscultar. Roce pericárdico y los pulmones van a estar claros. Eso es algo, pues, no tengo ni que mencionarlo, pero ayuda a diferenciar diferentes tipos de causa de dolor precordial. Si los pulmones tuvieran decrépitos o algo así, ya tuviera que pensar, ¿será que es una falla cardíaca? ¿Será que tiene un infarto? Pero pulmones claros, roce pericárdico, ni un soplo, entonces ya me oriento más hacia pericarditis. Cuando le tomo un EKG al paciente, vamos a hablar de exámenes diagnósticos. Cuando le tomo un EKG al paciente, puedo tener elevación difusa del segmento ST en todas, es más, vamos a ponerlo en mayúscula, en todas las derivadas. Eso va a ser algo de lo que más nos orienta hacia pericarditis. Como es inflamación, va a haber aumento del segmento ST, pero en todas las derivadas. Si yo tuviese un infarto, realmente yo podría localizar ese infarto. ¿Qué es lo que pasa? Cada derivada nos habla de una parte del corazón. Por ejemplo, si mi EKG, vamos a hacerlo un EKG de ejemplo, es 1, 2, 3, las derivadas así, AVR, AVL, AVF, y de ahí V1, V2, V3, V4, V5 y V6, ¿no? Esas son las derivadas que nos dan un EKG. Si yo tengo una elevación del segmento ST en 2, 3 AVF, por ejemplo, me apunta hacia el ventrículo derecho, hacia cara inferior del ventrículo izquierdo. Si tengo V1, V2, me apunta al área septal, V3, V4 al área anterior, V5, V6 al área lateral.
de 1 AVL a área lateral alta. Eso lo vamos a ver con más calma cuando vemos EKG. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo una elevación en todo, V1 a V6, 1 a VL, todas estas derivadas, tengo una elevación del segmento ST, no hay una coronaria que se va a tapar y que me va a elevar todo. O sea, tendría que taparse, perdón, para que se eleven de 1 a VL y todas estas, tendría que taparse la coronaria izquierda y 2, 3 AVL tendría que taparse la coronaria derecha. Entonces me explico, que se tapen a la vez, no, eso no va a ser un infarto. Si yo tengo una elevación difusa, o sea, en todas las cuestiones del segmento ST, o sea, P, QRS, ST alto, P, QRS, ST, así, P, QRS, ST alto, así con todas las derivadas, ¿no? Eso me va a apuntar hacia pericarditis. Ok, ¿qué más puedo hacer? Uno pensaría hacerle un ecocardiograma, ¿verdad? Bueno, un ecocardiograma realmente no nos va a dar tanta información, porque ¿qué información nos va a dar? Como les dije, una inflamación, pero dependiendo de la etiología de la pericarditis, quizás uno pueda ver el pericardio un poco más brillante, pero no es algo tan fácil. Así que no, realmente un ecocardiograma no me va a dar diagnóstico de una pericarditis. Digo, puedo enviarle un ecocardiograma para ver si esta pericarditis está asociada a una efusión pericárdica o está asociada a algo más o para descartar otras cosas, pero no me va a decir a diagnóstico pericarditis. Más diagnóstico me va a decir el EKG. Ok. Y tercer punto, si le envío una resonancia, sí, quizás ahí sí puedo hallar inflamación del pericardio en una resonancia. Ok. Eso es en cuanto al diagnóstico y en cuanto al tratamiento, es sencillo. AINES o aspirina o colchicina. Sencillo el tratamiento, no hay más que eso. Si encuentro una causa de pericarditis, por ejemplo, una pericarditis urémica, por las cuestiones que les dije, bueno, entonces tratamos la falla renal, dializo al paciente, etc. Pero si no le encuentro una causa subyacente, AINES, aspirina, colchicina y ya con eso el paciente se va a curar. Un aspecto especial que querría mencionar de la pericarditis es que existe la pericarditis postinfarto. ¿Cuál es esta? Se llama síndrome de Dressler. Esta es una en donde el paciente llegó al hospital, tuvo un infarto, es una de las complicaciones de infarto. Lo más probable es que llegó tardíamente porque es realmente menos común si le hicieron cateterismo o cirugía de bypass. Entonces lo más probable es que el paciente llegó tardíamente, no lo intervinieron, le hicieron un manejo medicamentoso de infarto y 2 a 4 semanas después desarrolla un nuevo dolor retroesternal y cuando le toman un EKG tiene elevación de los segmentos ST en todas las derivadas. Si tengo esto, voy a sospechar de síndrome de Dressler o pericarditis postinfarto. Realmente, ¿sabes? Si el paciente se infartó, debe estar tomando aspirina. Si ya está tomando aspirina, nada más hay que mantener el tratamiento, no hay que hacer el gran cambio, pero para que sepan que puede ocurrir. Luego, ahora vamos a hablar de efusión pericárdica. Ok, efusión pericárdica. También tengo el corazón. Ni siquiera voy a decir lo de los ventrículos porque ya se lo saben. Y tengo esto, el pericardio, sería lo amarillo. Y vamos a decir que bueno, vamos a ponerlo en rojo otra vez. Esto es líquido. Todo esto es líquido, 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 líquido. Esto sería una efusión pericárdica. Puede estar asociado a una pericarditis, puede no estar asociado a una pericarditis. Es básicamente el acúmulo de líquido en el espacio pericárdico. ¿Cuáles son las causas? Bueno, si el líquido es cero sanguinolento, tendría que pensar en una neoplasia, en un cáncer, o en tuberculosis, TBC. Usualmente no va a ser algo muy súbito, va a ser algo que va avanzando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ya cuando el paciente llega al cuarto de urgencia, ya presenta disnea, pero los pulmones están claros. Y entonces le veo un corazón un poco agrandado, una radiografía de tórax, ¿qué será? Depende de los siguientes síntomas, entonces ya detecto que tiene una difusión pericárdica, ¿no? Eso lo vemos un poquito después.
pero si tiene factores de riesgo para una neoplasia o tuberculosis, o cuando le aspiro el líquido es cero sanguinolento, tendría que buscar esas neoplasias o tuberculosis. Si es sanguinolento, el líquido, yo voy a pensar que eso se debe a que hubo un sangrado. ¿Cómo hubo un sangrado? Bueno, pues el paciente puede haber tenido una disección aórtica que disecó por toda la aorta, y cuando la aorta estaba llegando ya al corazón, disecó hacia el espacio pericárdico. Entonces, eso es otra forma que puede tener, que es sanguinolento, disección aórtica, o también puede ser por un aneurisma aórtico. También puede ser, bueno, sanguinolento en un caso de hemopericardio. Hemopericardio sería por traumas, lo más probable. Un paciente tuvo un accidente automovilístico, puede tener hemopericardio, o puede ser traumático luego de iatrogénico, pues luego de una complicación médica, de un procedimiento médico que se le hizo. Entonces esos son los tipos más o menos que encontraremos de efusión pericárdica. Eso es si es sanguinolento o si no es sanguinolento. Lo otro es que sea simplemente un transudado. Entonces, un transudado puede ser por pues, todas las otras causas. Lo más probable es que sea asociado a una pericarditis. Entonces, ¿cómo lo voy a detectar? Aquí sí me sirve el ecocardiograma, porque claro, cuando yo le hago un ecocardiograma, le pongo el ultrasonido aquí, lo primero que voy a detectar es que voy a detectar el líquido alrededor del corazón. Entonces eso sí va a ser mucho más fácil, ¿no? Y más que el líquido es hipoecoico en ecocardiograma. Entonces, eso sí sería el test diagnóstico. Diagnóstico eco. Se le puede hacer una radiografía de tórax, quizás encuentre el corazón agrandado, se le puede hacer un EKG, puede que encuentre disminución de los QRS, que son más angostos, pero lo que me va a decir es el ecocardiograma. El manejo, el tratamiento es quirúrgico, tengo que drenar ese líquido, dependiendo de la causa, pero lo más probable es que va a ser una pericardiocentesis. Si, por ejemplo, tengo un paciente que sufre de falla renal, está urémico, tiene una pericarditis con efusión pericárdica y lo tiene recurrentemente, por decir, vamos a decir, tiene 2, 3 casos de efusión pericárdica, ya uno le haría, además de la pericardiocentesis, algo que se llama una ventana pericárdica, que es donde sacan como un pedazo del cuadrado del pericardio para que ya no se siga acumulando líquido ahí. Esto puede ser dependiendo de si es este el caso. Una ventana pericárdica. Y algo que hay que saber de fusión pericárdica es que hay un subtipo que se llama taponamiento cardíaco. Antes de entrar aquí a taponamiento cardíaco, mencionarles que lo que le hablaba del EKG, no solo los QRS disminuidos, sino también alternancia eléctrica o electrical alternance. Eso es lo que sale en las series cuando estás viendo Grey's Anatomy o estás viendo cualquier serie donde ves, mira, QRS grande, chico, grande, chico, grande, chico. El paciente tiene una efusión pericárdica, vamos a drenarlo y le meten una aguja. Bueno, es eso. No puede ser pues por una efusión pericárdica, una alternancia eléctrica. QRS grande, otro chico, otro grande, otro chico. Ok, taponamiento cardíaco, ¿qué es lo que les quería decir aquí? En el taponamiento cardíaco, la diferencia o el subtipo pues, de efusión pericárdica que te ocasiona un taponamiento cardíaco es la velocidad a la cual se acumula este líquido en el espacio pericárdico. Eso es lo que te hace la diferencia. Si el líquido se acumula lentamente en el espacio pericárdico, va poco, a poco, a poco, y se acumula en 2, 3 semanas, el corazón y el cuerpo van creando mecanismos para mantener pues, la presión arterial y todo lo demás, y no hay tanta afectación ni disnea hasta que ya se acumula demasiado líquido. Se puede acumular, por ejemplo, 800 mililitros, hasta un litro de líquido ahí, y me puede ocasionar una efusión que hay que drenarla. Y entonces el paciente se puede volver sintomático. Pero lo otro es que en el taponamiento es cuando agudamente se acumula líquido ahí. Por ejemplo, ¿qué me puede ocasionar un taponamiento cardíaco? Otra de las complicaciones de infarto que habla que había varias, otra complicación puede ser ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. De la pared libre del ventrículo izquierdo me puede ocasionar un taponamiento cardíaco. Luego del infarto, 3-5 días después, se rompe una parte, la pared libre del ventrículo y la sangre viaja del ventrículo hacia el pericardio, se acumula rápidamente el pericardio y te puede ocasionar un taponamiento cardíaco.
Taponamiento cardíaco, ¿cómo es? No más fácil es hablar de la triada de Beck, que sería triada de Beck, que sería ingurgitación yugular más hipotensión más ruidos cardíacos disminuidos. Esa sería la triada de Beck. Claro, importante oculto en los pulmones, están claros. No hay nada en los pulmones, pero tengo ingurgitación yugular, tengo la presión baja, hipotenso 90-60 o menos. Y al ocultar el corazón no escucho los ruidos cardíacos, están muy disminuidos. Entonces ya eso me apunta hacia un taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco, ¿qué lo puede causar? Pues lo mismo que nos causa pericarditis y efusión pericárdica. Básicamente lo mismo que le dije acá, ¿no? Síndrome urémico, traumas, etc. Una disección de la aorta también me puede causar un taponamiento cardíaco muy rápido. Lo importante del taponamiento cardíaco, además de esto que les dije, en los signos él puede tener pulso paradoxo. Pulsus paradoxos. Que es que la presión cae más de 10 milímetros de mercurio a la inspiración. Entonces, no es específico de taponamiento cardíaco, pero es altamente sensible y lo más probable es que se lo van a poner en el caso clínico si el paciente quieren que determine que tiene un pulso paradoxo. Ok, ahora vamos a hablar de pericarditis constrictiva. Ok, en pericarditis constrictiva va a ser como estamos hablando en las miocardiopatías restrictivas, bien parecido, solo que en vez de estar afectado el miocardio, como eran las miocardiopatías restrictivas, aquí va a estar afectado el pericardio, ¿no? Entonces vamos a ponerle un morado como de que no se puede, no es distensible, o sea, el pericardio no se mueve muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estas enfermedades? Usualmente la causa o la etiología es idiopática, ¿no? Etiología idiopática. Hay varias causas conocidas, como por ejemplo tuberculosis. Tuberculosis puede ser una de pericarditis constrictiva. Otras causas que puede ser, por ejemplo, una mujer que tuvo cáncer de mama a los 40 años, le hicieron quimio y le hicieron radiación, y a los 60 años desarrolla una pericarditis constrictiva. Eso puede ser luego de radiación, o también un paciente que tuvo un linfoma de Hodgkin en el tórax, le hicieron radiación y también desarrolló una pericarditis constrictiva. Puede ser postviral, o sea, tuvo una pericarditis y luego de la infección viral desarrolla una pericarditis constrictiva. Puede ser luego de cirugía con corazón abierto y bueno, etc. Al final, a veces la causa no es necesariamente determinable. Ok, ¿qué es lo que vamos a tener? Los síntomas los vamos a tener como si fuese falla cardíaca. Síntomas de falla y más que todo de falla derecha, porque si de por sí llega la sangre a la aurícula, pero ni esta ni el ventrículo derecho son distensibles, lo más probable es que va a tener retrogradamente hacia las venas yugulares, por ejemplo, distendidas, hacia el hígado, voy a tener hepatomegalia, voy a tener hacia las piernas edema de miembros inferiores, etcétera. Pues va a ser más que todo síntomas de falla cardíaca derecha. Y obviamente, como no es distensible, va a ser una disfunción diastólica, que era como habíamos hablado, el corazón no se puede relajar o no se puede expandir para empujar sangre, y aunque la fracción de eyección puede estar relativamente normal, el problema va a ser ese que habíamos hablado ya de disfunción diastólica. Va a ser cercano hacia la triada de Beck, como si fuese ingurgitación yugular, ruidos cardíacos disminuidos e hipotensión, solo que no va a ser en un caso de efusión pericárdica y taponamiento cardíaco, sino que más bien es ya un poco más del lado crónico, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Bueno, para el diagnóstico, lo que yo preferiría o ideal, dependiendo de la etiología, pero por ejemplo hacerle un CAT o resonancia magnética. Porque, por ejemplo, si la etiología es tuberculosa, la pericarditis constrictiva, el paciente lo más probable es que vaya a tener calcificaciones en el pericardio. Y esas calcificaciones son más fácil verlas en el CAT. Uno la puede ver en la radiografía, pero un poco más complicado. Pero ya en resonancia sí va a ser un poco más fácil también verlo y buscando otras causas que me sugieran ciertas etiologías. Ok, ¿qué más vamos a tener? Podemos usar un EKG. En el EKG
puedo tener los QRS más, en vez de grandes, los puedo tener más chicos, y estos sí constantes. Eso me sugiere esto. Y lo otro que puedo tener el signo de Kussmaul, que a la inspiración tengo distensión de las venas yugulares. Y si le hago un cateterismo, lo que voy a hallar es que la presión diastólica en las 4 cámaras cardíacas, tanto como en la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, izquierda y ventrículo izquierdo, va a ser igual, la presión diastólica. Porque, como le dije, es un problema de cuando el corazón se relaja. Entonces, eso es lo que puedo hallar en cateterismo, y el tratamiento al final va a ser una pericardiectomía, o sea, retirar el pericardio. Claro, si el paciente tiene tuberculosis, darle terapia antituberculosa porque probablemente tenga ya hallazgos pulmonares o ya, o sea, es una tuberculosis extrapulmonar. Pero en cuanto a la misma pericarditis constrictiva, el tratamiento es pericardiectomía. Y eso es con las enfermedades de pericardio.